¿Cuál es la historia que conoces? Crecí en una... Ayudé en la oficina. Cuando tenía unos 15 años, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido asesinados a sangre fría. Había muy pocas pistas. Llegó a los titulares. Se instalaron vigilancia en el velorio. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos. Me pidieron que tomara las tarjetas de flores y que periódicamente buscara al esposo y le preguntara si reconocía los nombres. Luego los fotocopié y los devolví. Lo hice porque era un niño, la gente me conocía y yo era discreto. Hablé bastante con el marido. Parecía devastado y conmocionado. Los policías me dijeron que tenían un testigo presencial de alguien que salió de la casa el día del asesinato. El testigo era una niña de 3 años. Reconoció al hombre que se iba. Era el mejor amigo del marido. Resulta que la amiga y el esposo habían hecho un pacto para matar a la familia del otro y huir con sus secretarias. La niña identificó al amigo y supongo que uno de ellos se quebró. Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todos por el testimonio de un niño de 3 años. Todavía no puedo creer hasta el día de hoy que ese hombre estuvo a mi lado. Mi tía abuela se despertó en medio de la noche, escuchó a su perro hacer estos gruñidos bajos. Ella era soltera en ese momento y vivía sola en su casa estilo rancho. Caminó hacia su sala de estar para revisar las cosas. No vio ni escuchó nada fuera de lo común, por lo que decidió asegurarse de que la puerta y las ventanas delanteras estuvieran cerradas. La puerta estaba cerrada, la primera ventana que revisó estaba cerrada. Cuando levantó la mini persiana de la segunda ventana, estaba abierta de par en par y un tipo con un pasamontañas estaba parado allí. Ella dijo que él se rió con esta risa malvada y dijo hora de la fiesta, luego comenzó a subir. Ella gritó que tenía un arma, su perro comenzó a ladrar como loco. El violador decidió huir. Mi tía consiguió un arma después de eso y aprendió a usarla. Ni siquiera puedo pensar en lo... Tenía apenas 2 va con su mamá haciendo mandados. Ella soltó su mano para pagarle al cajero y él se alejó. 2 niños de 10 años lo vieron, lo atrajeron hacia ellos, lo tomaron de las manos y se lo llevaron. Lo llevaron a un lugar remoto, empujándolo y pateándolo todo el tiempo. Algunas personas interrogaron a los 2 niños con el niño que lloraba, pero mintieron diciendo que era su hermano y nadie intervino más. Lo llevaron a un lugar apartado y lo torturaron. No quiero contar los detalles de la tortura, es demasiado espantoso. Dejaron su cuerpo en unas vías del tren con la esperanza de que al ser atropellado por un tren pareciera un accidente. Lo encontraron días después, su cuerpo partido por la mitad por un tren. Los niños fueron capturados y se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes en la historia británica. Las imágenes de seguridad del día en que se llevaron a James los muestran observando a los niños, eligiendo un objetivo. Y ellos mismos eran solo niños. Fueron puestos en libertad a los 18. Uno de ellos está de vuelta en la cárcel por poseer fotos de infantil en su computadora. Lo más aterrador de esto para mí es que mi propio hijo ahora solo tiene 2 años y los asesinos de James también eran solo niños. Fue premeditado e intencional y completamente al azar. Solo un lapso momentáneo de atención y se convirtió en el objetivo de 2 niños asesinos. Niños-pensar que los niños menores que mi hijastro son capaces de tal cosa. Todo sobre este caso. La historia real que conozco es la mía. Crecí con un padre muy mentalmente enfermo y abusivo. El verano en que yo tenía 16 años y mi hermano menor tenía 13, mi padre le disparó a mi hermano con una escopeta casi a quemarropa en nuestro sótano. Afortunadamente, no alcanzó su corazón por 2 pulgadas y todavía está vivo hoy. Llegué a casa esa noche y encontré a mi madrastra limpiando la sangre del piso de baldosas como si no hubiera nada que ver. Fue la cosa más aterradora y surrealista que he experimentado. Uno creería que el intento de asesinato sería suficiente para cancelar los derechos de custodia, pero, por desgracia, la policía lo atribuyó a un accidente y mi hermano y yo teníamos demasiado miedo de nuestro padre para decir lo contrario. A los 18 y 15 años, respectivamente, mi hermano y yo hicimos las maletas y salimos. Hace un par de décadas me contó una historia sobre cómo estaba caminando en un área de América del Sur y se alejó de otros excursionistas en el área. El suelo estaba mojado y sin previo aviso cedió y fue succionado por un río subterráneo que se movía rápidamente, completamente negro, completamente sumergido y a merced de la corriente que lo golpeaba contra los lados del túnel. Después de un tiempo, la corriente disminuyó y se dio cuenta de que estaba en un bolsillo más grande, todavía negro como boca de lobo y sumergido. Dijo que, incluso cuando luchaba por contener la respiración, no entró en pánico y se dio cuenta de que el agua tenía que seguir moviéndose en alguna parte. Así que se movió hasta que encontró otro túnel que lo absorbió.
En un momento, comenzó a ver la luz, así que golpeó hacia arriba, atravesó el suelo y salió, empapado, jadeando por aire y un poco de distancia de los otros excursionistas secos, que estaban algo desconcertados cuando lo vieron rezagado hacia ellos. De historia personal. Cuando tenía 10 años, asistía regularmente a un club de coro para niños. Un día, mi papá me recogió para llevarme a casa. Estaba confundido al respecto, ya que siempre era mi madre quien lo hacía, pero no pensé mucho en eso hasta la mitad del camino. Mi papá comenzó a murmurar cuánto lo lamentaba y que nunca lo volvería a ver. Más que un poco asustado y confundido en ese momento, seguí preguntando qué quería decir, pero no lo dijo. Hasta que estuvimos en casa, pero él no dejó el auto y en su lugar me instó a que saliera. Finalmente me dijo que no lo volvería a ver porque muy pronto morirá por lo que hizo y que la policía me respondería. Después de que prácticamente me echó del auto, corrí a casa, pero no había nadie. Pero encontré la puerta abierta y un charco de sangre en el suelo. La policía estaba cerca y explicó lo que había sucedido. Mi papá estaba obsesivamente celoso y había encontrado un paquete de condones viejos en el armario, por lo que llegó a la conclusión de que mi mamá lo había engañado. No importa el hecho de que nos mudamos recientemente a este apartamento o el hecho de que él controlaba los pasos de mi madre y nunca la dejaba ir a ninguna parte sola. La policía me llevó al hospital, donde mi madre, afortunadamente viva, estaba siendo tratada. Mi padre le había destrozado el cráneo con una botella de vino llena. La única razón por la que sobrevivió fue porque intervino mi hermano pequeño, de 7 años en ese momento. Si no fuera por él, mi padre habría matado a mi madre en un ataque de celos. Cuando dijo que no lo volvería a ver, quiso decir que había planeado suicidarse poco después de dejarme. No tuvo éxito y la policía logró internarlo en una sala mental. Esto, hasta la fecha, es lo más aterrador que me ha pasado, pero sigo pensando en mi hermano todo el tiempo. Ver a tu propia madre siendo golpeada hasta quedar medio muerta por tu padre. Ambos sufrimos un trauma mental extremo por este evento más adelante, pero de alguna manera nos convertimos en personas decentes. Realmente nunca le dije lo agradecida que estaba. Mi hermano recibió una llamada para verificar el bienestar de una madre que no se había presentado a trabajar. Ella había muerto en el sofá y su pequeño niño trajo la pequeña almohadilla de pañal y se acostó junto a ella y murió de deshidratación. El niño había abierto los armarios inferiores y los cajones de la cocina en busca de comida. Todavía llora por eso. Y él no es del tipo que llora. Una mujer con hace unos años me contó cómo su vida había cambiado drásticamente. Pasó de tener un trabajo decente a volverse alcohólica y trabajar como limpiadora. Había planeado mudarse a España con su esposo y su hija pequeña y tenía un gran trabajo por delante. El plan era que su esposo y su hija volarían primero y ella volaría 1 o 2 semanas más tarde debido a que terminaría su antiguo trabajo un poco más tarde de lo planeado. Su marido la llamó el día que llegó y le dijo que la casa era preciosa y que los muebles habían llegado en ferry, etc. Esa fue la última vez que supo de él. Su esposo e hija fueron encontrados muertos por las autoridades unos días después de que ella llamara explicando que estaba preocupada por su bienestar ya que no había tenido contacto con ellos y estaba extremadamente preocupada. Fue el envenenamiento por monóxido de carbono. Le pasó al jefe cuando tenía alrededor de 17 años. Los padres de la mejor amiga estaban fuera de la ciudad un fin de semana y ella tenía la casa para ella sola. Se ocupó de sus asuntos cenando, viendo la televisión y luego decidió irse a la cama. Estaba acostada en su cama de espaldas a su armario cuando escuchó la puerta abrirse. De alguna manera fingió estar dormida. El hombre que se escondía en el armario caminó alrededor de su cama hacia el lado en el que ella estaba acostada frente a ella, le acarició suavemente el cabello y la cara y luego se fue. Inmediatamente llamó a su novio para pedirle que viniera, luego llamó a sus padres y luego a la policía. Para resumir, este hombre había estado entrando a su casa a través de una puerta para perros, no tenían un perro y no se molestaron en asegurarlo, y había estado viviendo en una tienda de campaña en el área boscosa detrás de su casa durante meses. Mi padre solía trabajar como médico forense. Era el tipo al que enviaban cuando la escena del crimen contenía una persona muerta para realizar un examen preliminar del cadáver antes de enviarlo para una investigación más rigurosa. Una de sus peores historias fue cuando llamaron a un niño, de alrededor de 9 o 10 años, que aparentemente había muerto en un tiroteo mientras él y su hermano mayor jugaban en el patio delantero. Sin embargo, cuando mi papá examinó el cadáver, la presencia de quemaduras de pólvora en su rostro indicaba que el disparo debió haber sido a quemarropa. Su hermano mayor había mentido sobre... Trabajé en medicina. Mi jefe tuvo que realizar una autopsia en una cabeza cortada que fue encontrada por 2 niños completamente traumatizados.
La autopsia en sí tomó 7 horas porque la persona tenía más de 56 lesiones diferentes en la cabeza.